Amén, gloria al Señor. Quiero que me acompañe, hermanos, a la palabra de Dios y vamos a, vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 2, el versículo 1. Vamos a leer el versículo 1, pero quiero enfocarme más a la primera parte de este versículo. ¿Lo tienen, hermanos? Romanos capítulo 2, versículo 1. La palabra de Dios se lee de la siguiente manera: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Bendito Dios y Padre nuestro, te adoramos y te alabamos y te bendecimos, eterno Dios, porque eres grande en misericordia. Tu amor es infinito, Señor. Gracias por permitirnos estar en esta hora en tu casa y sobre todo, Dios, adorarte. Gracias por mis hermanos que pudieron estar en esta hora. Bendice sus vidas, Señor, y que tu palabra, mi Dios eterno, en esta hora sea a nuestra vida y ayúdanos, Señor, a reflexionar sobre tu palabra y llevarla en nuestro corazón para agradarte solamente a ti. Gracias, Dios, te damos y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. He estado días atrás, estuve sacando un mensaje, pero de una manera u otra, ¿verdad? No pudimos sacarlo. Y precisamente el día de ayer, hermanos, estando analizando y meditando, Dios me llevó a este versículo. Y quiero yo compartir este tema, hermanos, que yo le he titulado Las excusas. Y una de las verdades, hermanos, que tenemos que comprender y entender como cristianos es que Dios conoce lo que hay en nuestros pensamientos. Dios conoce principalmente las decisiones que tomamos como hijos de Dios. Tristemente, muchas personas tratan de evadir muchas responsabilidades que tienen como creyentes. Por eso quiero comenzar haciéndole una pregunta. ¿Alguna vez el hombre podrá engañar a Dios? Nunca. Como lo dije al principio, Dios conoce nuestros pensamientos y Él sabe todo lo que hay en nuestra vida. Así que en el tiempo que me permite el Señor poder compartir este mensaje, hermanos, yo quiero hablarle de este tema que en lo personal es importante, principalmente para nosotros, el cual yo le he titulado a este mensaje Las excusas. Y si analizamos con mucho cuidado, nos vamos a dar cuenta que esto afecta grandemente cualquier vida, no solamente la nuestra, sino también de todas las personas que no sean cristianas. Afectan principalmente porque nos involucra a participar en el pecado y en la mentira. Y esto sabemos y entendemos que no agrada a Dios. Quiero que primeramente, hermanos, meditemos esto. ¿Qué es una excusa?
Una excusa, hermanos, es un motivo o pretexto que se invoca para eludir una obligación o disculpar una omisión. Eso es lo que es una excusa. Pero analizando con mucho cuidado, nos damos cuenta principalmente, hermanos, que hay infinidad de creyentes en diferentes grupos religiosos que ponen infinidad de excusas principalmente para la obra de Dios. Pero no solamente, hermanos, me refiero a esto, sino también para tratar de justificarse de muchas cosas que hay en su vida. Por eso quiero que en esta tarde, hermanos, meditemos un poco sobre este tema y analicemos lo que la palabra del Señor nos enseña, hermanos, ¿verdad? Para poder aplicarla y llevarla a nuestra vida. Y voy a hablar principalmente de personajes de la Biblia, tanto que pecaron y trataron de justificarse, como de hombres que pecaron y reconocieron su falta. Así que vamos a analizar, hermanos, lo que el Señor nos quiere enseñar en esta tarde. Primero, en primer lugar, veamos, hermanos, personajes bíblicos que se excusaron de sus errores. Cuando analizamos el libro de Génesis, principalmente en la creación que Dios hizo, en lo más importante que fue la vida del ser humano, o sea, a través de Adán, entendemos que ahí fue donde se dio el primer evento, o por decir, la primera excusa. Mire, cuando Dios hizo a Adán, que sabemos que lo formó del polvo de la tierra, Dios le encomendó algo a Adán, ¿verdad? Dios le dijo que podía comer de todo lo que había en el huerto, menos del árbol que estaba en medio. O sea, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y al analizar la historia, hermanos, comprendemos y entendemos que Adán falló. ¿Sí? Adán cometió un gran error. Principalmente porque Adán conocía la voluntad de Dios. Dios le había dicho lo que no tenía que hacer. Aun cuando Adán era inocente, él sabía lo que Dios había dicho y también sabía las terribles consecuencias que iban a venir sobre su propia vida. Mas en cambio, hermanos, ante esta falla, no le quedó más remedio, hermanos, a Adán que excusarse. Si usted analiza el capítulo 3 del libro de Génesis, se va a dar cuenta, principalmente, hermanos, de lo que estoy diciendo. Así que al ser descubierto ante Dios por la situación, porque Adán, Dios le preguntó y Adán evadió la respuesta de Dios, tratando, hermanos, de que Dios no se diera cuenta, pero Dios tuvo que decírselo, que había fallado. Y al verse descubierto, inmediatamente apareció lo que llamamos la primera excusa en este mundo. Y usted la encuentra, hermanos, en el versículo 12. Porque Adán, en lugar de echarse la culpa a sí mismo, de comprender que él fue el que falló, porque a él se le dio la orden, no a Eva. Lógicamente entendemos que quizás a lo mejor Adán tuvo que haberle dicho a Eva lo que Dios había dicho, pero Eva tenía el conocimiento, porque en el diálogo con la serpiente Eva le dijo. Pero vea la respuesta, hermanos, que Adán dio.
¿sí? Para excusarse. En el versículo 12 dice, la mujer que tú me diste. ¿Sí? Pero al cuestionar Dios, no solamente Adán en este aspecto, lógicamente Eva también, hermanos, se excusó por su falla, porque ella fue la que cometió ese delito, ¿verdad? Y le dio a probar a Adán. Y ella en el versículo 3, hermanos, encontramos la segunda excusa. Porque Eva dijo, la serpiente me engañó. Era más fácil, hermanos, reconocerlo. Era más sencillo decir, bueno, fallamos. Pero tristemente, hermanos, este caso que estamos mirando, ¿sí?, fue algo que trajo consecuencia no solamente sobre la vida de ellos, sino sobre toda la humanidad. Amén. Entonces, aquí comprendemos y entendemos, hermanos, que las excusas son para evadir ciertas responsabilidades que ejercemos como seres humanos. Otro ejemplo que tomamos, hermanos, es el de Abraham. Cuando Abraham mintió, estando en Egipto, y en ese entonces Abimelech era el rey, y Abraham le dice a Sara, vamos a estar ahí, pero di que es mi hermana, eres mi hermana. Porque Sara era una mujer hermosa. Y lógicamente al verla los egipcios le iban a querer tener e iban a matar a Abraham. Entonces Abraham simplemente le dijo, di que eres mi hermana. Y la Biblia dice, hermanos, si usted lee, hermanos, con cuidado eso, la Biblia dice, hermanos, que Abraham dijo que era su hermana y Abimelech pues la llevó a su harén. Y por causa de esto, hermanos, él tuvo un sueño donde Dios le dijo que no lo hiciera porque si lo hacía iban a venir consecuencias sobre él y sobre su pueblo. Entonces Abimelech, hermanos, enfrentó, ¿verdad?, a Abraham. Y la excusa de Abraham fue, tengo miedo. Sí, tengo miedo. Otro ejemplo, hermanos, lo tenemos en el caso de Moisés, cuando Dios lo llamó. Si usted analiza el capítulo 3 y el capítulo 4, hermanos, de Éxodo, se va a dar cuenta de varias excusas que Moisés antepuso al llamado de Dios. El propósito de Dios era liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y Moisés, hermanos, antepuso esto. Mire lo que dice Éxodo 3:11. O sea, la primera excusa dijo, ¿quién soy yo? Mire, si analizamos con cuidado, hermanos, Moisés no era ningún ignorante. Él tenía, hermanos, conocimiento porque se había criado en la corte de Faraón. De hecho, le llamaban príncipe. Tenía mucho conocimiento, entonces realmente, hermanos, no era un ignorante. Y cuando Dios le dice lo que él tiene que hacer, hermanos, inmediatamente él antepuso esta excusa. ¿Quién soy yo? Eso usted lo encuentra en Éxodo 3:11. Y la otra excusa, hermanos, que antepuso fue cuando Dios le dijo, bueno, y si me preguntan, ¿qué voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Y eso usted lo encuentra en Éxodo 3:13. Sí. Estamos comprendiendo, hermanos, y entendiendo principalmente que para cualquier situación que uno como ser humano vaya a realizar, siempre
hay excusas para realizar cierto trabajo y mucho más cuando es sobre las cosas de Dios. Yo pudiera mencionarle, hermanos, infinidad de textos, de pasajes de la Biblia, de hombres que pusieron muchas excusas, principalmente, hermanos, delante de Dios, pero ninguno se podía justificar. Ninguno, hermanos, se podría excusar. No tendrían ningún pretexto, principalmente porque todos quedarían descubiertos delante de Dios. Por eso comencé yo haciéndole una pregunta. ¿El hombre podrá alguna vez engañar a Dios? Aun cuando se utilizan infinidad de astucias como seres humanos, Dios conoce, porque antes de que nosotros hagamos algo, ya Dios conoce la acción, sin necesidad de llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios discierne los pensamientos y lo más profundo del corazón en la vida del ser humano. Pero estamos viendo lo que la Biblia nos enseña. Ahora, hermanos, en segundo lugar, veamos cuáles son nuestras excusas y nuestros pretextos, nuestros como seres humanos. Mire, nosotros también tenemos la misma mentalidad o tomamos las mismas decisiones como los personajes de la Biblia. También caemos en muchas excusas y pretextos en nuestra vida para tratar de justificarnos para con Dios y con nuestros semejantes. Y principalmente, hermanos, porque quise compartir este mensaje, hermanos, porque el día de ayer yo recibí una llamada. Y en esa llamada, hermanos, pues a veces las personas dicen las cosas, pero para tratar de calmar un poco su conciencia. Y ahorita, hermanos, sucedió otra cosa, ¿verdad? Entonces, las excusas están al orden del día. Yo pregunto, hermanos, ¿qué no es más fácil decir las cosas como son y se acabó el problema? ¿Por qué tenemos que utilizar la mentira? ¿Por qué tenemos que utilizar esto si en lo personal a mí no me va a afectar? Afectará a la persona que lo está diciendo, no a mí. Mire, quiero dar algunos ejemplos, hermanos, principalmente, y esto es muy normal en las iglesias. Y yo lo digo, lo veo normal, hermanos, porque sucede en todos lados. Porque como seres humanos, hermanos, siempre tenemos la tendencia de pensar a veces negativamente, sin pensar en las consecuencias que van a acarrear o que vamos a llevar sobre nuestra vida por ejercer una acción como esta, que lo único que nos va a afectar es en nuestra vida espiritual y con Dios. Y quiero principalmente, hermanos, dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en los días de culto. En los días de culto, hermanos, son muy usuales las excusas por infinidad de cristianos. Y yo no me refiero, hermanos, yo me refiero a todos los cristianos de todas las denominaciones. Porque a la hora del culto, hermanos, anteponemos esto y decimos, pero es que me van a entender.
van a comprender la situación que me está pasando. Y una de las excusas muy normales, hermanos, que usa el cristiano es el trabajo. Tengo que trabajar porque si no, no voy a comer. ¿Estamos en lo correcto? Sí, hermano, hay que trabajar. Pero a veces el trabajo, hermano, nos conlleva a hacer mucho más allá. Por ejemplo, a veces las personas, eh, yo precisamente el día de, el lunes estuve yo ahí donde yo vivía antes y platicando con un sobrino, me decía, no, tío, es que yo tengo que trabajar este sábado y domingo. Y yo le pregunto yo y le digo, ¿y luego el domingo, hijo, y luego el culto? ¿Y luego el culto? Dice, no, tío, pues es que a veces pues es el trabajo, o sea, ok, le digo, o sea, bueno, o sea, ahí yo entendí, hermanos, que decía sobre la necesidad. Hay muchas personas que se quedan, hermanos, en sus trabajos tiempo extra, entran a una cierta hora y salen hasta en la noche. Y lo pregunto yo, ¿y luego el culto a la iglesia? Entonces, yo creo, hermanos, que no solamente esto es una excusa, sino también a veces decimos, es que tienen que entenderme que yo salgo de mi trabajo cansado. ¿Sí? Yo salgo cansado, fastidiado de tanto trabajo y pues tengo que descansar. Otros le achacamos, hermanos, a las enfermedades. Sí entiendo que hay enfermedades que sí nos pueden hacer, pero hay personas que dicen, es que no fui al culto porque me dolía mucho la cabeza. Y a veces digo, pues tómese una aspirina, tómese una paracetamol, ¿verdad? Y se le quita el dolor de cabeza. Hay otros hermanos que anteponen, hermanos, situaciones como, ¿sabe qué, hermanos? Yo tengo que hacer un mandado. Hace tiempo atrás venía una familia aquí a la iglesia y por lo general siempre faltaban. Y a veces, cuando venían, pues querían participar en todo y a veces, se molestaban porque no les daba uno lugar y todo eso. Y un día, yo le hablé para, bueno, a veces siempre le hablaba para preguntarle si iba a pasar por él o no. Y un día, pues se me ocurrió decirle, hermano, pasa algo, le puedo ayudar con su problema si trae. Y luego me contestó y me dijo, es que el problema es personal, es mío. Usted no tiene por qué saber esto ni meterse en esto. Ah, bueno, sí. Después, cuando se le muere su hijo, recién nacido, ahí sí quería que yo anduviera atrás de él para acá y para ahí llevándolo por todos lados. Ahí sí porque tenía una necesidad. ¿Sí? Es triste, hermanos, que a veces las personas tienen esos pensamientos y más los cristianos, hermano, cuando analizan y piensan así. La palabra de Dios, hermano, nos habla con mucha claridad, pero la diferencia es que no queremos llevarla a cabo. Entonces, hay infinidad de cosas, hermano, que se anteponen para excusarnos, hermanos, a la hora de los servicios. Precisamente ahorita fui por una persona y me decía, es que ando mala de mi estómago y ya estaba por ir al culto, pero andaba bien mala, pero es que ando hasta con diarrea y todo eso. Ok, ¿sí? O sea, realmente, hermanos, yo me pregunto, ¿por qué no decir la verdad? ¿Para qué anteponer esta situación como algo que no pueden? Mucha gente dice, yo tengo que un compromiso y no puedo cancelarlo. O simplemente, hermanos, cuando recibe uno visita. Es que ya tiene un año que no viene a mi casa. ¿Sí? Ya tiene algún tiempo y no la puedo dejar solo, no lo puedo dejar solo. La realidad, hermanos, a todas estas cosas, se la voy a decir tan simple, es porque no quieren venir al culto. Simple.
Sí entiendo y comprendo que hay situaciones adversas que suceden en la vida de los hijos de Dios, pero siempre, siempre. Con esto demuestran, hermanos, a muchos creyentes, hermanos, que no va a pasar nada. Pero si analizamos, eso afecta a nuestra vida terriblemente. ¿Por qué, hermano? Porque viene un enfriamiento espiritual, viene una sequedad espiritual, y a través de esto, hermanos, ya la gente no quiere ir a la iglesia. Yo he estado hablando con personas, hermanos, que ya no han venido a la iglesia, y no solamente aquí, sino a otras iglesias que son amigas mías, amigos míos. Yo les hablo y me comentan es que esto y lo otro. Le digo, búscate una iglesia cerca de tu casa, congrégate, porque después ya no vas a sentir el deseo de hacerlo. ¿Sí? Después ya no vas a sentir ganas de nada. Y al final vas a culpar a Dios por lo que te está pasando. Entonces realmente, hermano, el ser humano siempre evadirá siempre una responsabilidad. ¿Por qué, hermanos? Porque mire, Dios a través de Cristo pagó un precio muy alto. Sí, nos redimió con la sangre preciosa de Jesús, con el único propósito y objetivo de que nosotros le sirvamos y le honremos y le glorifiquemos, pero sobre todo, hermano, que vengamos a su casa con la única finalidad de engrandecerle a Él y alimentarnos de su palabra. Pero tristemente, hermanos, ¿verdad? Como seres humanos, ponemos esto en nuestra vida. ¿Sí? A veces yo cuando vivíamos allá en un ranchito que se llama Morelos, a veces a la hora del culto estaba una hermana lavando. Y la hermana, ya soy del culto, estoy ocupada. O sea, hay infinidad de cosas, hermanos, pero ante Dios no hay ninguna excusa. Dios conoce, hermanos, y discierne lo que hay en nuestra vida. Mire, otra excusa, hermanos, que anteponemos ante las cosas es cuando le fallamos a Dios. Y me refiero, hermanos, a anteponer la culpa al diablo cuando cometemos una falta. Y decimos, es que el diablo nos tentó. Yo puedo nombrarle infinidad de tentaciones, hermanos, que el mundo le puede ofrecer. ¿Sí? Pero todo esto, hermanos, conllevaría siempre a una negatividad el pensar así. Mire, voy a citar lo que dice la Biblia, hermanos, y quiero tomar lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios para que no os dejara ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sí? Entendemos y comprendemos principalmente, hermanos, que Dios no nos puede poner más de lo que no podemos cargar. Cuando yo me puse enfermo hace algunos meses, mi esposa me decía, es que Dios sabe que puedes cargar esto que te está sucediendo. Dios sabe que sí puedes hacerlo. O sea, Dios es un Dios sabio, hermanos. Dios es un Dios inteligente. O sea, nada de lo que nos pasa, hermano, pasa sin que Dios se dé cuenta. Es porque todo Dios lo permite, a veces con un propósito. Pero lo más terrible, hermanos, es cuando cometemos esos errores y pensamos que todo es proveniente del diablo. Tristemente, hermanos, al cometer una falla no queremos reconocer nuestro error. ¿Sí? Por eso yo creo, hermano, que es importante como hijos de Dios entender esto. No hay cosa más importante que nos beneficie a nosotros como cristianos, hermano, que el poder caminar
y ser rectos delante de Dios y tratar de ser, hermanos, justos en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de hablar delante de Dios. Mire, otra excusa o pretexto que usamos cuando nos alejamos de Dios, ¿sí?, y nos vamos al mundo. Porque esto es muy usual en muchos cristianos. Mire, cuando usted tiene una relación con alguna persona que ya no viene a la iglesia y usted le pregunta el por qué dejó de asistir a la iglesia, dejó de congregarse, simplemente las excusas que él va a poner es que nadie me quiere en la iglesia. Sí, nadie me visita, nadie me saluda, nadie me quiere ayudar. Sí, se portan mal conmigo, nadie platica conmigo, siempre me están criticando. ¿Sí? Mire, muchas personas al decir esto, lo que ellos hacen es tratar principalmente, hermanos, de echarle la culpa a alguien. Pero la realidad, fíjese bien, la realidad, hermanos, es que ellos ya no quieren ir a la iglesia. Ya no quieren asistir a la iglesia. Es triste reconocerlo, sí, hermano, porque hay infinidad de excusas y pretextos que se utilizan, hermanos, principalmente para ya no ir a la iglesia. Y piensan que es entendible. Mire, otra excusa, y esto es algo que se ve muy regular en las iglesias, principalmente, hermanos, es cuando nos comprometemos. Mire, excusas cuando, por ejemplo, se va a hacer alguna actividad, alguna labor en la iglesia, y a veces estamos tan emocionados, hermanos, oyendo lo que se va a hacer y viendo esto y lo otro, y luego decimos, sí, yo quiero participar, yo quiero activar en la iglesia, a mí apúnteme. Pero cuando se llega a la hora, hermanos, del evento, la hora de participar, ¿sabe cuáles son las excusas que a veces utilizan las personas? Lo siento mucho, pero no voy a poder estar porque se enfermó mi hermano y tengo que ir a visitarlo. Otra excusa es, ¿sabe qué? Es que tengo que pagar, no me acordé que tenía que pagar la renta de la casa. Otra excusa es que se me descompuso el auto y lo necesito para moverme y por lo tanto tengo que hacer algún gasto extra. Por eso estoy anteponiendo, hermanos, y diciendo lo que a veces como seres humanos se dice. Mire, quiero citar lo que dice la Biblia. Y quiero utilizar lo que dice Mateo capítulo 5, verso 37. Dice la Biblia, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Otro texto lo encontramos en Santiago 5:12, que dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Estamos realmente, hermanos, entendiendo que para todas las cosas la Biblia tiene siempre la palabra correcta que usted y yo necesitamos para progresar, para madurar, para avanzar en nuestro cristianismo o en nuestra vida espiritual.
Principalmente, hermano, porque entendemos que cualquier situación, sea como sea, podríamos engañar al hombre, pero a Dios jamás. Entonces, hay muchos ejemplos de la Biblia. Hay muchos ejemplos que podemos sacar, hermanos, sobre el tema de las excusas. Pero yo creo que lo más importante de todas las cosas es meditar y reflexionar. Principalmente, hermanos, para darnos cuenta que aquí los únicos afectados seríamos nosotros si anteponemos esto, que de nada nos va a beneficiar. Mire, en lo personal, hermano, cuando a veces yo trato de decir algo, hermanos, de hacer algo que no es correcto, sabe que viene el Espíritu y me redarguye. Me hace sentir tan mal, hermano, tan mal de llevar a cabo algo que no es correcto. Y eso me lo llevo, hermanos, no un día, no 2 días, sino hasta una semana, a veces la carga de conciencia que no debía haber cometido esto. Simplemente cuando a veces yo, hermano, suspendo un culto por cuestiones de cosas que estamos haciendo, me siento tan mal. Y más delante de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Dios conoce realmente lo que hay en nosotros. Dios sabe si lo hicimos con una intención de perjudicar. Dios sabe si lo hicimos con el único interés de librarnos de una carga. Dios sabe la situación. Entonces realmente, hermanos, tenemos que entender y reflexionar que todo esto, hermanos, realmente lo único que ocasionaría es acarrear maldición sobre nuestra propia vida. Y al acarrearlo, hermanos, acarreamos que la sentencia de Dios se ejecute sobre nosotros a través de cualquier acción que Dios vaya a realizar. No podemos decir como Pilato: yo me limpio las manos ante este justo. No podemos decirlo. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice, hermano, que toda palabra ociosa, toda palabra que se diga, queda registrada en el libro de la vida. O sea, en el libro de las obras. Lo que usted hace, sea bueno, sea malo, queda ahí. Mire, por levantarse del culto, ir al baño, por levantarse y hacer algo aquí o caminar para allá, todo eso queda sentado ahí, hermanos, en el libro de la vida, en el libro de las obras. Y eso nos va a sentenciar el día que estemos presentes delante de Dios. Hay infinidad de hermanos en Cristo que viven una vida, hermanos, tibia. Pero en su creencia, en su pensar, en su analizar, ellos creen y piensan que van a heredar la vida eterna. Si usted analiza, hermanos, la plática que Jesús tuvo con aquel joven rico, el joven rico le hizo una pregunta al Señor muy importante: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús simplemente mirándolo, hermanos, le cuestionó al hacerle una pregunta, al preguntarle: ¿sabes los mandamientos? Y él le dijo: yo los he guardado desde que era niño. Pero Jesús, conociendo el pensamiento del corazón, le dijo: solamente te falta una cosa. Anda y vende lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Sí? Por eso, en el tiempo del Señor, hermano, mucha gente trató de cuestionar al Señor, pero el Señor siempre, hermano, tenía, porque conocía y discernía lo que ellos estaban pensando. Sí. Aún las acciones que hacían, Dios las conocía. Entonces estamos viendo principalmente, hermanos, que no hay manera, no hay forma realmente, hermanos, de excusarnos delante de Dios. Por eso es bueno, hermanos, como decíamos, mejor decir la verdad, aunque sea muy dolorosa. Simplemente, ¿sí? ¿Amén o no amén? Amén. Gloria a Dios.
En tercer lugar, hermanos, vamos a ver personas que pecaron y no pusieron excusas. O sea que sí las hay. Si hay personas que puedan decir, mire, usted recuerda el caso de David y Betsabé, hermano. Yo creo que es una historia muy conocida, hermanos, ¿verdad? Lo que esto pasó. Pero a mí en lo personal, hermanos, me llama mucho la atención, principalmente, hermanos, las palabras de David. Si usted analiza con cuidado segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13, ahí David reconoce su pecado, reconoció su falla. Y lo que me llama la atención, hermanos, es que principalmente él no culpó a Betsabé. Él no dijo, bueno, pues es que excusarse, él no dijo, bueno, es que pues ella me provocó. Ella se estaba bañando a la vista. Yo salí y la miré, pues los ojos son naturales, pues, no pasa nada. Así que ella fue la culpable. ¿Sí? Ella fue la que cometió esto por estar bañándose ahí. Pero el texto, el versículo 3, hermanos, dice que David reconoció que él había pecado delante de Dios. Que él fue el que falló. Muchas personas, hermanos, caen en este mismo problema cuando pecan. Y para excusarse, hermanos, para excusarse de su falta, dicen, es que me sedujo. Es que me llamó la atención su forma de cómo estaba vestida. Es que traía una falda muy corta, muy provocativa. O es que traía un vestido muy pegado, muy sensual. O simplemente, hermanos, ¿verdad? Pues me provocó y caí. Y yo he escuchado, hermanos, de muchas personas estas palabras, estas excusas. Y lo más triste, hermanos, es que no se reconoce. Por eso, mire, el Señor tuvo que cambiar todo el aspecto, hermanos, ahora con respecto a esta situación. Por eso quiero citar lo que dice Mateo 5:28. Dice mismo Jesús dijo, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en ella, en su corazón. O sea, Dios, ¿hasta dónde el Señor está llegando, hermanos? Porque Dios discierne las intenciones del corazón y de la mente del ser humano. No podemos culpar al diablo, hermano. No podemos echarle la culpa al diablo. ¿Por qué, hermano? Porque el ser humano tiene el razonamiento de saber la diferencia del bien y del mal. El ser humano puede reaccionar a algo negativo, saber que lo que va a hacer le va a afectar su vida espiritual. Y muchas personas simplemente se justifican con decir, es que con pedirle perdón a Dios ya es suficiente y Dios me perdona. Esa es una vil mentira. Esa es una vil mentira que lo hacen para justificarse de su falta, sabiendo de antemano que las consecuencias vendrán. Y que no es cierto que al momento en que la persona comete una acción le pide perdón a Dios, ya Dios lo perdonó. La Biblia dice que la sentencia se ejercerá tarde o temprano sobre esa persona. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que comprender y entender esto. Por eso el Señor nos dice, hermano, que resistamos al diablo. Y dice que el diablo huirá de vosotros. ¿Y cómo lo vamos a resistir, hermanos? Simplemente, hermanos, amén, teniendo siempre en conciencia y en conocimiento, hermanos, el temor a Dios.
Sabiendo de antemano, hermano, principalmente que mientras más nos enfoquemos a servirle a Dios a través de cantarle, a través de orarle, a través de leer su palabra, entonces vamos a evitar infinidad de tentaciones que provocarán nuestra vida a caer en la falta delante de Dios. Yo creo, hermano, que una de las principales cosas es esto. La Biblia dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Eso lo dice la Biblia, eso lo dice Santiago. Pero no podemos decir, es que pues tuve que pecar por esto. No. Por eso, hermanos, estamos hablando que David, mire, según la ley, usted sabe que David tenía que morir ya sea quemado o apedreado, porque esa era la ley de los israelitas de aquel tiempo. Pero David reconoce su falta. Dios lo perdona, hermano. Porque David aceptó su delito. Mire, otro ejemplo lo tenemos en Acán. ¿Sabe usted la historia de Acán? Y eso usted lo encuentra en Jueces, hermanos, capítulo 7. Cuando el pueblo de Israel iba a conquistar ya Jericó, a tomar la ciudad de Jericó, hermano, la orden o el mandato de Dios, hermanos, era simplemente que no tomara nada. Pero Acán tomó, hermanos, ¿verdad? Un lingote de oro, monedas y un manto. Y lo escondió, hermanos, en su casa. Pero él, hermanos, al ser descubierto, pues él reconoció. Él reconoció su falta. Y él dijo, mire, él lo dijo en Josué 7:20. En verdad he pecado contra el Señor. O sea, reconoció su falta, que había fallado delante de Dios. Muchos dirían, pues descubrieron su pecado. Pero yo creo que usted no me dejará mentir que hay personas que a pesar que le descubran su falta, siguen mintiendo. Siguen mintiendo. Y no quieren reconocer su delito. Siguen llevando esa acción hasta lo último. Aun cuando ya se reconoció, aun cuando ya se vio su delito, siguen excusándose. ¿Por qué? Porque así son sus pensamientos. Sí. Otro ejemplo, hermanos, lo tenemos en Pedro. Cuando Pedro negó al Señor. Quizás Pedro hubiera dicho, no, Señor, pues ves que me presionaron. ¿Ves cómo me tenían ahí esa mujer y aquel hombre que me preguntó? Pues me atacaron de repente y pues no sentí qué hacer. Pues Pedro pudo haberse excusado, haber evadido esto y decir, pues es que yo no quería negarte, pero al ver esto, pues sí, pues me entró eso sí, y pues no, ya no me quedó más remedio que... Pero más en cambio la Biblia dice, mire, en Mateo 26, capítulo 26, versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Por qué lloró amargamente Pedro? Porque le dolió en su corazón, hermano. Esas palabras este llanto era un llanto de arrepentimiento, de haberle fallado al Señor. O sea, Pedro a través de, por eso a veces decimos que valen más valen más los hechos que las palabras. Porque las palabras se lo llevan el viento, pero los hechos implican una acción verdadera. Y el texto dice que Pedro lloró amargamente. O sea, Pedro, hermanos, a través de eso reconoció su falta delante del Señor. Otro ejemplo, el último ejemplo lo tenemos, hermanos, en el hijo pródigo, registrado en Lucas capítulo 15, versículos 18 al 20. Mire,
El joven rico no se excusó y no dijo, es que mi padre tiene la culpa. ¿Para qué me dio el dinero? ¿Para qué me dio la heredad? Él sabía que no tenía experiencia. Él sabía que era un joven inquieto, un joven que todo se le ocurre sin tener razonamiento ni pensar y tener madurez, todo lo puede hacer. Sabía que me iba a gastar el dinero. No, hermano. Mire las palabras que dijo este joven, hermanos, cuando reconoció y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, este joven reconoció su falta. Mire, hay personas, hermanos, que son tan orgullosas, y yo me refiero hay gente que se queda en la calle, hermano, gente que malgasta sus bienes, los derrocha perdidamente, en todo se da el lujo, hermano, de hacer infinidad de cosas en el mundo, y cuando se queda sin nada, aún tienen orgullo, hermano, de presentarse a su familia. Porque creen en su pensamiento, en su mente, en su corazón, que los van a criticar, que se van a burlar de él, que esto y lo otro. ¿Por qué, hermano? Porque por la acción que hicieron. Pero este joven, ¿qué hizo? Reconoció su falta y fue ante su padre. ¿Y qué le dijo? Hazme como a uno de tus jornaleros. O sea, la actitud de este joven y las actitudes de cualquier hermano puede cambiar todo un entorno donde usted y yo vivimos, donde nos movemos, ¿sí? Podemos mover montañas con una actitud diferente en nuestra vida, pero sobre todo positiva, sabiendo de antemano, hermano, que seremos beneficiados, seremos bendecidos, seremos realmente, hermanos, reconocidos, no principalmente por las personas, sino por Dios, hermano, por una actitud que venga, hermanos, de aceptar, ¿sí?, la manera de cómo mejorar nuestra vida, no solamente con nuestros semejantes, sino con Dios. Y seremos bendecidos de una forma grande, hermanos. Entonces, mire, realmente meditando en esto, hermanos, estamos viendo que muchas personas fueron honestas a reconocer su falta y sus errores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos? Aprender de ellos. Aprender de ellos para que no pongamos ninguna excusa ni pretexto. Amén. Sino que cuando fallemos en cualquier aspecto, en cualquier pecado, hermanos, reconozcamos y lo aceptemos tal y como Él es y tal como es. Y a través de esto, hermano, seremos bendecidos grandemente por Dios. Porque aquí los únicos bendecidos somos nosotros, hermano. Por eso el tema se titula Las excusas. ¿Sí? Mire, muchas personas fallaron y no quisieron reconocer sus errores y pusieron infinidad de pretextos. Pero la pregunta, ¿en qué les justificó esto? En nada. Porque al final, hermanos, pagaron sus errores. Y yo le puedo mencionar de muchos personajes bíblicos, hermanos, que murieron y murieron en su pecado. ¿Y dónde están ahorita, hermanos? Ojalá, hermanos, que nosotros como cristianos meditemos en esto, hermano. Y como dijo, y como dice la Biblia, que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Y que hablemos con verdad, por muy sencillo que sean las cosas. Mire, si usted habla con la realidad, hermanos, usted se va a evitar muchos problemas.
muchos problemas. Y si no habla con la verdad, la mentira le va a seguir, le va a seguir y le va a seguir. Y al final se va a enredar en ello y al final usted va a quedar mal. Mejor, como hijos de Dios, hermanos, vengamos a Dios poniéndole nuestra vida y diciendo: Señor, ayúdanos a siempre a hacer las cosas conforme a tu voluntad y a tus propósitos. Y haz con nosotros lo que tengas que hacer para mejorar nuestro ser en todo aspecto. Cierre sus ojos un momento, hermanos, por favor. Yo quiero principalmente, y lo digo porque hay mucha gente que necesita de Cristo. Y yo quiero en esta tarde hacer una oración para si hay alguna persona que aún no ha aceptado a Cristo, tome esa decisión. Quiero que digan conmigo esas palabras. Si hay alguien que aún no ha aceptado a Cristo, diga conmigo esas palabras. Señor Jesús, gracias, Dios, por dar tu vida por mí. Gracias, bendito Dios, por perdonar mis pecados, por limpiarme, Señor, y por dar tu vida por mí. En esta hora yo quiero aceptarte a ti como mi único y suficiente Salvador. Te invito a que entres a mi vida y que perdones todos mis pecados, y que en esta hora, Señor, reines y vivas conmigo para siempre. Gracias, Señor, te doy, y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.